Buenas tardes. Saludamos también a los que están en la transmisión. Que Dios los bendiga. A la gente que está escuchando también en la radio. Y qué lindo verlos, hermanos. Es lindo vernos, ¿no? Ahí charlábamos con Martita Zampini. A veces nos vemos por la pantalla, ¿no va? Pero es lindo vernos acá, en vivo y en directo, ¿no? Y también saludamos a los que no pueden acompañarnos hoy, acá presentes, pero que nos siguen. Vamos a compartir hoy día, el Señor ha puesto en el corazón, de hablarles acerca del avivamiento en tiempos difíciles. Avivamiento en tiempos difíciles. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Tiempos complicados, ¿no? Pero uno cuando revisa la historia de la iglesia, se da cuenta que en los momentos más difíciles, cuando llegaba la persecución, cuando la iglesia se veía ahí oprimida, Dios despertó a la iglesia, hizo milagros, la gente se convertía. Yo creo en un avivamiento en tiempos difíciles. ¿Usted lo cree? Yo creo. Porque lo dice la palabra. Y es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a tener en mente esto, avivamiento en tiempos difíciles. Y antes de la lectura, usted ya separe allí en su Biblia, ahí la hojita, póngale una marca al medio y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Gracias, Señor, que podemos estar en tu casa. Espíritu Santo, yo quiero pedirte ahora que tomes control de mi vida para que lo que has puesto en el corazón de compartir sea transmitido con claridad, con sencillez. Y ruego, Señor, que de ese avivamiento que vemos en tu palabra, lo podamos vivir, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana un poco la iglesia evangélica se ha visto un poquito movida por varias cosas. Uno, por pastores que fueron encarcelados, ¿sí? Pastores que fueron encarcelados, pasaron una noche en la comisaría porque supuestamente no habían cumplido el protocolo en la iglesia. Les detuvieron los vehículos, les secuestraron los vehículos y no se los querían entregar. En la provincia de Santiago del Estero. Acompañado a esto también está todo un furor acerca de una película que se está proyectando en Netflix y que pone muy en tela de juicio a la iglesia. ¿Sí? Y sin hablar de todo lo que ya sabemos, las leyes, las ideologías y todo esto. Y yo me ponía a pensar, justamente la vez pasada yo oraba y decía, Señor, gracias porque cuando estamos predicando no hay un policía allí que nos saca con las manos hacia atrás y tenemos la libertad, como lo que está pasando en Afganistán. Los musulmanes avanzan, los cristianos tienen que salir del país. Nosotros, gracias a Dios, en Argentina tenemos mucha libertad, pero esta noticia de estos pastores detenidos movilizó a la iglesia. Y yo cuando vi la noticia me acordé de este relato. Estuve en un altar de oración con los pastores y se mencionó algo acerca de esto, pero yo me puse a leer qué sucedió en Hechos 4. Y es lo que vamos a ver ahora. Dice Pedro y Juan ante el concilio. Nos vamos a meter en el contexto, ¿sí? Pedro, Juan entran a un lugar a orar y allí había un hombre que estaba pidiendo limosna y le pide plata a Pedro y a Juan. Pedro seguramente habrá sacó el bolsillo y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Recibe sanidad y este hombre fue sanado. Y en este entorno, cuando este hombre es sanado, comienza toda una movilización y allí en el pórtico de Salomón, Pedro empieza a predicar y les empieza a hablar de Jesucristo. Y en este entorno, cuando ustedes leanlo en casa, en el capítulo 3, él está hablando, le está predicando y termina el capítulo 3 diciendo, vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro
Pedro estaba predicando de Jesucristo, llevándolos al arrepentimiento, y dice, y hablando ellos al pueblo, versículo 1 del capítulo 4, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Esto me llevaba a recordar la historia. Como se habló de pastores presos, yo me acordé de esta historia también. ¿Y por qué hablar de tiempos difíciles? ¿O por qué hablar de un avivamiento en tiempos difíciles? Justamente acá podemos ver que esos tiempos difíciles están marcados por eventos, sucesos. Nosotros podemos ver el entorno de nuestra sociedad. Los tiempos difíciles se marcan por eventos. Tenemos un evento mundial que ya de los púlpitos se habló mucho, la pandemia. Es un evento mundial que hace que los tiempos sean difíciles. Eventos como la aprobación de la ley del aborto, ¿sí? Eventos como el hecho de que 2 hombres, 2 mujeres se casen. Eventos. Muchas veces los eventos marcan tiempos difíciles. Ahora, hay algo curioso, que los eventos muchas veces son solo para medir procesos. Nunca se olvide de eso. Los eventos sirven para medir procesos. Procesos del trabajo que Dios está haciendo, proceso del crecimiento en una persona, proceso del avance de la obra de Dios. Y acá vemos un evento, hay una detención, ¿sí? Ese evento marcado por el religiosismo radical y muchas veces inactivo, porque fueron a romperle el status quo. No se sanaban los enfermos en la sinagoga. No había sanidades. Pero acá se rompió el status quo. Rompieron el programa que tenían en ese día los discípulos. Y dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los sacerdotes eran los que manejaban el ritmo de la religión. Vemos que hay una intervención allí policial. Por eso es que se moviliza a los vigilantes del templo. Pero también vemos a un grupo radicalizado que no creían en la resurrección, los saduceos. Entonces estos eventos se van marcando por ese religiosismo radical inactivo, el ejército manipulado por el religiosismo, los incrédulos de la resurrección en el versículo 2. Versículo 3 dice que los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Vemos que hay toda una movilización, hay todo un ambiente de violencia. Y es muy parecido a lo que le está pasando hoy a la sociedad. Esta semana ha sido una semana movidita en noticias, entrevistas, muy movida en el ámbito evangélico. Porque se levantaron todos los defensores del cine, todos los defensores también del feminismo, y opinan y dicen, y es más o menos que la iglesia está en boca de todos ahora. Si usted hace un recorrido en las redes va a ver, la iglesia está en boca de todos. Hay un ambiente, están sucediendo eventos en donde se ve que la sociedad está enojada, la temperatura ambiental espiritual está agitada. Este mes de agosto es costumbre ya esto, hermanos, esto es cíclico en la ciudad de Salta. Y a veces no entendemos eso, no avisoramos eso como tal vez para declarar ayuno todo un mes y estar orando, intercediendo tanto por la iglesia, por los pastores. Agosto siempre resulta ser un mes pesado. Estos casi 9 años de que estamos acá en Salta vemos cómo es algo cíclico. Manifestaciones espirituales, opresiones, la gente nos llama que se manifestó a alguien, que alguien se siente oprimido por las noches, no puede dormir, que en la casa le mueven cosas. Para el colmo, con ese cliché metido en la mente del salteño, que si pasás agosto seguís vivo. Hay un temor a la muerte en el mes de agosto. Hay todo un movimiento espiritual que a la gente le hace temer. Dígame si no, usted alguna vez no escuchó, seguro que en agosto me enfermo. Eso es típico, es cultural.
Pero no debemos desconocer las maquinaciones de Satanás, que por medio del temor él actúa. Y debemos erradicar ese temor. Es lo que está sucediendo acá. Quisieron amedrentarlo a los discípulos. Se movilizó, los tomaron, los detuvieron. Quisieron hacerlos callar. Vemos ese movimiento de la sociedad. Pero vemos en el versículo 4, ¿sí? Dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000 personas. ¡Wow! Esta es mi expectativa. Yo digo, Señor, que si un día viene la policía y me lleva atado y me hace dormir una noche allá en la comisaría del tribuno, que yo me entere al estar guardado que se han convertido un montón. Gloria a Dios. Si somos encarcelados por predicar de Cristo, acá está el punto crítico de lo que tenemos que autoevaluarnos como iglesia. Que si nos detienen, que sea por predicar de Cristo. No por estar en otros asuntos que no competen a la obra de Dios, que no competen al avance del Evangelio. La predicación no es encarcelada. El Espíritu Santo no puede ser encarcelado. Acá vemos que el Espíritu Santo tocó a esas vidas y 5.000 personas se convirtieron. ¿Qué tal avivamiento? ¿Qué tal mover del Espíritu Santo? A pesar de que los voceros, de que los que transmitían la predicación estaban detenidos. Los detuvieron. ¿Saben cuál es mi oración con todas estas noticias? Que Jesucristo se haga más famoso. Eso es lo único. Y que no entremos en la farándula de las cámaras, de la televisión y de los diarios. Que Jesucristo se haga famoso. Porque saben una cosa, a la final, hermanos, el novio defiende a su iglesia. Nosotros no tenemos que salir a defender la iglesia. El novio defiende a su novia. ¿Quién es el novio de la iglesia? Tenemos que orar por misericordia, por aquellos que quieran difamar a su novia, por aquellos que quieran embarrar a su novia. Debemos orar por misericordia y que Dios toque los corazones, porque si el novio se enoja por defender a su amada, cae juicio de Dios. Cae juicio de Dios. Y a veces el hombre, la única manera en que es quebrantado es cuando vivencia el furor de la ira de Dios. Parece que como argentinos no hemos entendido. Como argentinos no entendemos. Y yo sinceramente oro por misericordia si es que quieren embarrar a la iglesia, si es que quieren ensuciar a la iglesia, si es que quieren manchar las vestiduras de la amada novia de Jesucristo. Simplemente oro por misericordia para aquellos que quieran difamar a su iglesia. Nosotros no tenemos que defendernos. Nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, seguir levantando el nombre de Jesucristo en alto. La palabra causa un efecto para la cual es enviada. La palabra nunca va a volver vacía. La fe y la predicación no pueden ser encerradas. La fe y la predicación no pueden ser cautivadas. El Espíritu Santo no es retenido detrás de las rejas. Él es omnipresente y sigue actuando. Vemos tiempos difíciles marcados por eventos, pero también vemos tiempos difíciles marcados por la demanda de los que no conocen a Dios. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás. Dice que estaba también Juan y Alejandro, todos los que eran la familia del sumo sacerdote. Y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿sí?, no se quedó callado Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Tiempos difíciles marcados por demandas de los que no conocen a Dios. Esa demanda es en preguntar ¿en qué poder se hacen las cosas? ¿En qué poder se hacen las cosas? Esos cuestionamientos son dados a las cosas buenas. Se hubieran puesto contentos, pero entran a preguntarse, ¿cómo es posible que lo hayan sanado? Pero ¿no vieron el beneficio? Era un hombre que vivía paralítico. Amados hermanos, cuando la maldad avanza, no hay lugar para ver los beneficios. Cuando la maldad y la oscuridad avanza, no esperes que vean las cosas que haces bien. Amada iglesia, no esperemos que el mundo nos aplauda porque ayudamos al caído. No esperemos aplausos del mundo porque ayudamos al necesitado. No esperemos aplausos del mundo cuando se producen sanidades, prodigios y milagros. Vamos cerrados y esperamos aplauso del mundo por el hecho de que hagamos bien las cosas nosotros. Hay un principio bíblico que nos habla de que lo que haga tu mano derecha ni se entere la izquierda. De que cuando busquemos el rostro de Dios a escondidas, a puertas cerradas, Él en público va a respaldar eso que hemos buscado a puertas cerradas. Amada iglesia, no esperemos el aplauso del mundo. De acá para adelante lo que más se viene del mundo es crítica, señalación. Te van a acusar de cosas que no hiciste, vituperios. No esperemos que el mundo nos tire flores cuando la palabra dice, si con el árbol verde hicieron esto, ¿cómo no van a hacer con el árbol seco? A veces perdemos la perspectiva y estamos esperando que el mundo nos aplauda por las buenas obras que hacemos. Acá había un enfermo sanado y este enfermo es cuestionado. Y preguntan, ¿con qué potestad y en el nombre de quién hacen estas cosas? Y que si nos cuestionan y si nos preguntan y nos llevan a los magistrados, que podamos responder como Pedro. No defender la institución, no defender tal vez un nombre, el nombre de Jesucristo que sea llevado en alto. Yo oro por cada pastor que le hacen una entrevista, por cada pastor que hace una nota en los diarios, que nombren a Jesucristo. Esa es mi oración. Que lo nombren a Jesucristo, que lo hagan famoso a Jesucristo. Pedro hizo esto, miren, les dijo, es notorio a todos ustedes y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Que si nos toca dar, responder, y en la semana le van a preguntar a usted en el trabajo, che, ¿qué opinás de la película tal? Que no la quiero nombrar para no hacerla famosa. Aproveche de hablar de Jesucristo. Que eso le dé pie para hablar de Jesucristo, para ser testigo de su fe. Los que no conocen a Dios quieren saber cómo son sanados los enfermos. Y la respuesta la da Pablo desde el versículo 9 hasta el 12. Este Jesús, dice el versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si en esta semana te preguntan que digas, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. En Él hay salvación, en Él hay sanidad, en Él hay restauración. Él cambió mi vida. Yo no tengo una religión, sino que tengo vida en Cristo. Aproveche, hermano, las circunstancias. Pedro fue estratégico. Cuando le preguntaron, ¡pumba!, mandó el mensaje. Solo hay una respuesta: Jesucristo de Nazaret. Es un tiempo difícil también, marcado por las decisiones de los malos.
¿sí? Decisiones de los malos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Es un asombro por esa sobrenatural sabiduría. Se asombraban, dicen, pero ¿cómo es posible que este muchacho hable tan bien si era del vulgo, es un pescador? Pero reconocían que anduvieron con Jesús. Cuando una vida es traspasada por la persona de Jesús, nunca va a ser la misma. Cuando una vida es impactada por la persona de Jesús, nunca va a ser igual. Y muchos de nosotros hemos vivenciado ese impacto de la vida de Jesús en nuestras vidas, por eso no somos iguales. Vemos esa admiración, ese asombro por la sabiduría. Vemos ese asombro por la identidad. ¿Sí? Dice que reconocían que había estado con Jesús. Cuando salimos de la reunión, hermanos, ¿la gente puede decir que hemos estado con Jesús? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, en el secundario, ¿la gente se da cuenta que estuviste con Jesús? Que fuiste el domingo a la iglesia y tuviste un encuentro con Él. Tal vez porque se nota en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de relacionarte en casa, en cómo tratás a tus hijos, en cómo tratás a tus padres. Se nota que estuviste con Jesús, porque eso impacta. Que la gente se asombre de esa identidad, de cómo te identificás con Jesús. Hay un asombro, versículo 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro, estaban asombrados porque era realidad la sanidad. Había ocurrido un milagro y no podían decir nada. Tenían que quedarse callados. No podían decir nada en contra. Asombrados por esa obra visible, asombrados al no tener nada que decir. Cuando el mundo se asombra por lo que Dios hace, no le queda otra que recurrir a la violencia. No le queda otra que recurrir a la amenaza. No le queda otra que recurrir a los decretos. No le queda otra que apegarse a la ley humana para tratar de hacer algo. Así es Satanás. Cuando ve desbaratados sus planes, se aferra a lo humano, se aferra a lo mundano y trata de hacer algo. Estos hombres no se quisieron quedar con los brazos cruzados. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, charlaban, planeaban, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Amado hermano, amada hermana, joven, usted que está siguiéndonos por la pantalla, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. Que tus obras hablen mucho más que tu boca. Estos hombres tuvieron que argumentar, que tratar de hacer algo a tal punto que los despidieron, no los podían soportar. Y los sacaron. Tiempo difícil, marcado por eventos, marcado por demandas de los que no conocen a Dios, marcado por decisiones de personas de los malos asombrados que no saben qué hacer. Y yo me hacía esta pregunta. ¿La sociedad se hace esta pregunta acerca de nosotros? Versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Estamos causando ese efecto en la sociedad? ¿O nos amoldamos? ¿O tratamos de quedar bien con este mundo que está perdido? ¿Estamos causando un impacto en el infierno?
Porque hay hechos que son netamente humanos, hay obras que son netamente humanas, pero hay obras que trascienden la eternidad, que trascienden el infierno. Pedro y Juan estaban haciendo una obra que estaba movilizando el infierno. 5.000 convertidos. 5.000 almas arrebatadas del infierno. El diablo no se iba a quedar cruzado de brazos. Pero ante los tiempos difíciles, la pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Nos vamos a asustar? ¿Nos vamos a amedrentar? ¿Nos vamos a callar? ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? Y ahí viene que en los tiempos difíciles son marcados por un avivamiento. Versículo 17. Versículo 18. Y llamándole intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un avivamiento es marcado por aquellas personas que toman la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia en la palabra de Dios es señal de avivamiento, mostrado en esa obediencia a Dios, mostrado en ser testigos y voceros de lo que habían visto. Dice versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se convirtieron en esos testigos. Ellos habían visto, habían oído de Jesucristo, lo habían visto resucitado, y por eso es que dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Un avivamiento está marcado por personas que no callan de su fe, por personas que dicen lo que han visto, lo que han oído acerca de Jesucristo y de su obra. Versículo 21. Entonces los amenazaron, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Un avivamiento es marcado por un pueblo que alaba a Dios por las obras, que alaba a Dios por los hechos. Nosotros conocemos a un Dios por su carácter y por sus hechos. Por eso nuestra alma podemos decir: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, todo lo que Él hizo. Una iglesia que aprende a alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho, ese es un buen síntoma, es una buena temperatura espiritual. La temperatura espiritual de una iglesia muchas veces se la mide en cómo alaba a Dios. ¿Cómo, Felipe? Sí, en cómo alaba a Dios, cómo adora a Dios. Y no estoy hablando de emocionalismo. Estoy hablando de ser consciente de lo que Dios hizo en mi vida, y por eso abro mi boca, levanto mis manos y alabo al Dios que me salvó, que me rescató, que me purificó. No estoy hablando de asuntos emocionales, sino de ser consciente y agradecido por lo que Dios hizo. Ellos vieron y glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Toda una vida. Toda una vida. ¿Cómo no iban a glorificar a Dios si todos los días que iban a la reunión lo veían postrado ahí afuera pidiendo limosnas? ¿Cómo esa gente no iba a glorificar a Dios si ese hombre no caminaba? El único recorrido que tal vez haría era de su casa hasta ese pórtico, y quién sabe, capaz que lo llevaban y lo colocaban allí los familiares. ¿Cómo no iban a glorificar a Dios? El avivamiento se ve en obediencia a Dios, en ser testigos, en ver el obrar de Dios y alabar a Dios. Pero también un avivamiento se ve mostrado y marcado por cómo la iglesia intercede. Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios.
No fueron a los diarios, no buscaron las cámaras para defenderse, fueron a Dios. Fueron a Dios. Y amada iglesia, es lo que tenemos que hacer en este tiempo: interceder por la iglesia, interceder por esas personas que dan la cara de la iglesia. Orar a Dios, llevar el clamor a Dios. Y dice que fueron unánimes. El avivamiento está mostrado cuando la iglesia se pone unánime para interceder, unidos, reconociendo el señorío, porque dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando reconocemos el señorío de Dios, es cuando podemos decir: Señor, ten misericordia de los que están manchando las vestiduras de tu amada novia que tú vienes a buscar. Señor, ten misericordia de la Argentina por las cosas que están diciendo de tu amada novia. Y en esa oración, el Espíritu Santo los traslada a otro tiempo. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto lo había dicho David, Salmo 2. Es la expresión del rey David, una expresión profética de los tiempos de Dios. Vamos al Salmo 2 un ratito. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. Este salmo, justamente en el altar de oración de los pastores, alguien compartió que Spurgeon predicó una vez acerca de este Salmo 2. Y este hombre predicador identificó esta primera parte como la agenda del diablo. Estos versículos que acabo de leer, donde la gente se amotina, donde los pueblos piensan cosas vanas, donde se levantan los reyes. Hoy no son reyes, son presidentes, hoy son diputados, gente importante. Consultan unidos contra Dios y contra su ungido y dicen: rompamos sus ligaduras. Hoy, amados hermanos, nos quieren debilitar por medio del temor. Quieren debilitar tu fe por medio de ideologías, por medio de hacerte sentir y que pienses que eres un retrógrada, que eres un conservador por creer en Dios. Todas esas palabras van y atentan contra la fe. Quieren cortar nuestras cuerdas, nuestras ligaduras, lo que hace base a nuestra ancla de la fe en Jesucristo. Ese es el plan del diablo, ese es el plan de Satanás en los tiempos difíciles. Hacer que tu fe mengüe, hacer que te llenes de temor, hacer de que no quieras hablar de Jesucristo, hacer de que tengas vergüenza de decir: soy cristiano. Ese es el plan del diablo, esa es la agenda de Satanás. Pero en este salmo también está la agenda de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aunque los pueblos se amotinen, aunque los hombres piensen cosas vanas, Dios tiene un plan: sentar a Jesucristo como rey. Él reinará, Él gobernará, aunque el hombre se resista. Un día toda rodilla se doblará delante de Él. Un día todos los reyes, todos los hombres tendrán que doblar sus rodillas delante de Dios, porque ese es el plan de Dios. Y se va a cumplir, se va a cumplir. También está la agenda para el Hijo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con la vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzará. Ese es el plan de Dios para el Hijo. Él se sentará en el trono, Él gobernará, Él reinará. Y así hará también en un momento dado. El pastor predicó ya el domingo pasado acerca de los tiempos venideros. Cuando Él venga con la espada de su boca, destruirá al enemigo. Esa es la agenda para el Hijo. Pero también hay una agenda para nosotros. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ese es el plan de Dios para el hombre. Si usted pone su confianza en el Hijo, Jesucristo, será bienaventurado. Un avivamiento es marcado por ese temor, por esa alabanza, por reconocer los tiempos, pero también, como termina el relato acá, verdaderamente se unieron, dice el versículo 27 de Hechos 4, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era plan de Dios. Y acá está la oración del avivamiento. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Si Dios le pone en el corazón interceder por los pastores, haga este clamor, amado hermana, amada iglesia. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. El avivamiento es marcado cuando se habla de Jesucristo, cuando se predica su palabra con denuedo. Pero ¿saben una cosa? Yo tengo otra expectativa todavía, y es algo que yo les dije a ustedes muchas veces, y es lo que sigue en el versículo siguiente. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en medio de los tiempos difíciles Él va a hacer milagros. Yo le creo a Él, creo en su palabra, que por más que el enemigo se levante como un río, nosotros levantaremos bandera, y la bandera de Jesucristo. La bandera de Jesucristo, su nombre, la bandera de su nombre, para que en ese nombre se extienda su mano para ver sanidades, señales, prodigios, mediante su nombre. ¿Y sabes cuál es la otra expectativa que tengo? Y yo creo que puede ocurrir. Que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué le parece si en esta tarde pedimos eso? Le pidamos eso al Señor. Que cuando más brava se ponga la cosa, más prediquemos. Que cuando veamos que el enemigo se levanta, Él obre milagros, sanidades, señales. Hoy aprendí algo buscando en el original. Sanidades son intervenciones divinas, diferente a la palabra sanidad donde interviene el médico. En el griego son diferentes las palabras. Hay una sanidad divina de la que habla acá, y está la otra sanidad cuando interviene un médico. Acá habla de una sanidad de intervención divina. Después busqué la palabra señales y me vi sorprendido. Y es lo que yo nunca entendía. Que Dios, cuando está sanando a alguien, muestra.
da como pistas de que Él algo está haciendo en un cuerpo. Y le hace dar cuenta al que está siendo sanado y a quien está ministrando. Yo oro por eso también, para que el nombre de Él sea glorificado. Nos pongamos de pie y clamemos por ese avivamiento. Oremos por ese avivamiento. ¿Quiere orar por ese avivamiento? Comience a hacerlo. Comience a clamar. Clamemos, clamemos, clamemos a su presencia. Delante de Él estamos. Señor amado, creemos, Dios, que tú puedes revertir las situaciones aún más imposibles. Tú puedes revertir diagnósticos. Pero todo comienza, Señor, en ese temor a ti, en ese ser testigos, en ese buscar tu rostro, Señor. Y hoy queremos decirte, venimos a buscar tu rostro. Escucha, Señor, lo que el hombre está diciendo de tu amada novia. Defiéndela tú, que nosotros nos encarguemos de predicar tu palabra, de creer que tú vas a obrar en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de amenaza, en tiempos en que se habla mal de tus hijos. Tú, Señor, vas a certificar la predicación de tu palabra por medio de prodigios, por medio de milagros, y tú nos vas a hacer ver, Señor, cómo tocas, cómo sanas, cómo levantas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en especial por la vida de María. Ella es una mamá, Señor, que ha tenido su bebé, pero que está en coma. Le han diagnosticado COVID, Señor amado, y su esposo está clamando. Su esposo está clamando por la vida de su esposa. Así, Señor, como sanaste, y hoy podemos disfrutar de tener, Señor, a nuestra hermana Pachao. Sabemos que tú también lo puedes hacer con María, Señor, levantarla, sacarla de esa sala, porque hay un bebé que la está esperando. Hay un bebé que espera ser amamantado, Señor, por ella. Creemos que tú puedes sacarla de ese estado de coma, Señor. Creemos, lo proclamamos el nombre del cual acabo de predicar, Señor. El nombre de Jesucristo, que es poderoso. El nombre de Jesucristo, que seca los cánceres. El nombre de Jesucristo, que hace que un paralítico se levante y camine. El nombre de Jesucristo, que puede secar diagnósticos, que puede anular diagnósticos, Señor, de fiebre reumática, de artrosis dañinas y progresivas. En el nombre de Jesús yo creo, Señor, que tú puedes hacerlo. Tú puedes revertir esos síntomas. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, y podemos proclamar que agosto es un mes de salud, no de enfermedad. Queremos, Señor, cancelar esa palabra de maldición sobre la ciudad de Salta, proclamando, Señor, que por tu nombre agosto puede convertirse en un mes de salud, un mes de avivamiento, un mes en que tú puedes movilizar a tu iglesia a predicar el evangelio. Proclamamos tu presencia, Señor, y si tú quieres, si a ti te place, Señor, comienza a hacer temblar nuestros corazones. Espíritu Santo, comienza a hacer temblar nuestros corazones. Comienza a sacarnos de la comodidad. Haz temblar las bases de nuestros corazones, Espíritu Santo, y llénanos para hablar con denuedo tu palabra. El mundo está afligido, Señor. Está desesperado. Y a ti te ha placido que tu iglesia sea la columna, el baluarte de la verdad, que avanza a pasos seguros, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, porque Dios lo ha pensado así, porque el Padre lo ha planeado así. La iglesia de Jesucristo, por más que sea criticada, por más que sea señalada, está previsto que va a seguir creciendo. Para gloria del Padre, va a seguir creciendo, va a seguir avanzando. Para gloria del Padre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Tenga tiempo de búsqueda. Busque a Dios. Si lo cree, busque a Dios. Aleluya. ¿Qué sigue? ¿Adoramos? Cantamos. Gloria a Dios. Y vamos a proclamar esta alabanza que dice: ¿quién como Él? Su gloria llena el universo. Gracias, Jesús. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume, me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma, elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume, me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Eleva tu alma esta noche a Él. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar por su palabra. Todo vuelve a empezar. Su gloria vuelve a empezar. Su gloria. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Puede tomar asiento. Qué hermoso hemos escuchado la palabra del Señor. ¿Están bendecidos? Gloria a Dios. ¿Creen un avivamiento? Viene un avivamiento. Antes que el Señor nos arrebate, viene un avivamiento glorioso.
Y tenemos que hacer famoso a Cristo. Jesús, siempre decimos, usted siempre va a escuchar acá, que tenemos que hacer famoso a Cristo. Y Cristo hace famoso a los niños. No hace famoso a los pastores, a los apóstoles. Cristo hace famoso a los niños. Y Él ama a los niños. Y hoy tenemos una presentación de un bebé, así que voy a invitar a los pastores, los ancianos, que puedan pasar, porque hoy es un momento muy especial. Voy a invitar a los padres. Hoy llegó Victoria, ¿sí? Victoria Alfonsina Arancibia López. Mire, tiene un nombre precioso, ¿no? Bienvenido con la mamá, Abigail y Gustavo López. ¿Alguien vino más? ¿Algún abuelo, tío, amiga? Adelante, pasen acá. Bienvenido. Mire, qué hermosa se vino, bien vestida. Le demos un aplauso hermoso a esta bebé. Bienvenida. Pónganse acá. Bienvenido. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido acá los abuelos. Vamos a poner de este lado. Sí, cuidado con los cables, ¿no? De este lado. Eso. Vamos a ponerlo ustedes acá adelante, acá, para que lo puedan ver. Mire qué hermoso que está. Y es muy importante la presentación de los bebés. En la Biblia no hay ningún registro de bautismo de bebé, pero sí hay presentación de bebé. Jesús fue presentado al 8º día en el templo. Y es importante, Dios ama a los niños. Esta bebé no nació por casualidad, nació con un propósito. Dios la trajo a este mundo. Así que hay un propósito hermoso con su vida, y le dio padre, le dio una familia, le dio amigos, y Dios ya sabía que, y Él ya lo había planeado así, que hoy iba a estar acá, y que iba a estar después de la prédica, iba a pasar. Todo completo está. Así que Dios ya había planificado todo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9 y el versículo 33. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? Dice en su Biblia. Y llegó, o sea, está hablando de Jesús, llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué discutían ustedes en el camino? Mas ellos callaron, o sea, los discípulos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el más importante, ser el mayor. ¿No le pasa a ustedes esas discusiones? Muchas veces queremos ser lo más importante, pero en realidad Jesús nos da una gran enseñanza. Entonces Él se sentó y llamando a los 12 le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre Celestial. En el capítulo 10 de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos que todavía no habían entendido, dice, le reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan. Y escuche bien lo que voy a decir ahora y lo que está en la palabra de Dios. Porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los niños. ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Así que mamá, papá, el reino de los cielos es de ella. ¿Sí? Le pertenece todas las bendiciones que Dios tiene para ella. De cierto le digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en el reino, no entrará en él. Y tomándolos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, le declaraba un favor sobrenatural. ¿Y qué le parece si como iglesia nosotros, como personas que deseamos un avivamiento, nos podemos poner de pie y vamos a bendecir, vamos a estirar nuestras manos y vamos a decir a esta nenita que está bienvenida a esta gran familia, a este mundo y que Dios tiene un propósito? Así que vamos a orar. Yo voy a pedir al pastor Felipe, ¿dónde está? Que pueda orar. ¿Sí? Vamos a orar. Y los ancianos y nos ponemos acá y extendemos nuestras manos. Victoria Alfonsina, bella. Sí, vamos a orar por Victoria, la mamá y el papá. Señor, te damos gracias en esta noche ya que podemos presentar a Victoria, Señor. Tú la conoces porque ya cuando era gestada, Señor, allí estaba puesta tu mirada sobre ella. Le has permitido, Señor, que tenga vida, que hoy esté ya con nosotros. Y esa ha sido tu voluntad, Señor. Y oramos para que tú bendigas todo su futuro, Señor, su crecimiento, su salud.
Dale salud, fuerza, que pueda crecer sana, que pueda desarrollarse, ser, Señor, una niña sabia. Y oramos, Señor, por sus padres, que ellos les puedan brindar todas las herramientas para que ella pueda crecer, Señor, bajo tu temor, que la mejor herencia que puedan dejarle a ellos sea que te conozca a ti, Señor. Oramos por eso, Dios, y la bendecimos. Bendecimos, Señor, desde ya la entrada, la salida de esta preciosa niña. Bendecimos ese futuro, Señor, bajo tu mirada, bajo tu bendición. Y oramos, Señor, por este hogar, pidiendo tu bendición, tu mirada sobre ellos, y que les puedas conceder, Señor, las peticiones de su corazón, para gloria tuya, Señor, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús la bendecimos, Señor, en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios, puedes tomar asiento. Y qué lindo que también nos están viendo a través del canal, ¿no? Y lo que nos están escuchando a través de la radio, estamos haciendo una presentación de una hermosa bebé. Y ahora yo voy a poner acá algunas cositas, me faltó algunas cositas. Acá lo vamos a pedir a los padres que puedan firmar. Mamá. Uy, ¿cómo se me pasó a tener el... Vamos a entregar el certificado entonces, le damos un aplauso entonces. Papá, Dios te bendiga. Señor le bendiga. Gracias por estar acá. Bueno, pueden tomar asiento. Gracias, hermoso. ¿Cómo es tu nombre? Y ahora sí, continuamos con el culto. Y antes de que abandone el lugar quiero agradecer a todos los que han estado en el Festival de Niños. Fue hermoso ayer, estuvo hermoso, lleno de niños. Yo sé que muchos quieren dar testimonio y hablar, pero el tiempo es cortito. Y agradecemos a todos, a Marta y con todo su equipo, los chicos que han salido en la obra, a las que danzaron con la profe Viviana. Hermoso todo. Así que damos gracias a los que han donado, los que han dado dinero, hubo caramelo, hubo de todo. Una fiesta hermosa, los niños se fueron felices. Así que había superhéroe acá, y principalmente el principal superhéroe que estaba aquí era Jesucristo. Y eso fue hermoso, está filmado, dentro de poco va a salir la grabación. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y que podamos seguir cuidando a nuestros niños. Bien, hermoso, hermoso este domingo, que el Señor los haya bendecido mucho. Y bueno, los esperamos martes 19 en la oración por Google Meet, ¿sí? Vamos a orar por las familias, viernes a las 8, oración también por Google Meet, horas 20:30, hombres de valor. Sábado a las 3, preadolescentes, ya horario normal, ¿sí? A las 5:30, adolescentes, a las 20 los jóvenes, y a las 21 los esperamos a los jóvenes adultos, ¿sí? Domingo 29 del 8, culto a horas 18 y a las 20 como siempre, ¿sí? Así que bueno, vamos a agradecer a los presentes que han estado aquí, que nos han acompañado, los que estuvieron por YouTube, ¿sí? En la radio. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, papá, por todo lo que tú has traído, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque tú nos hablas, Señor, porque nos amas, Señor. Te agradecemos, nos ponemos, Señor, en esta semana para que tú y tu Espíritu Santo nos guíen, Señor. Ablanda, Padre, los corazones de las familias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.